Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Estas son las cifras de casos confirmados en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 5.008 casos, 73 muertes y 1.222 recuperaciones. El condado de Merced tiene 979 casos, 11 muertes y 365 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 488 casos con 5 muertes y 292 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 26 casos confirmados, 1 muerte y 17 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 4.156 casos confirmados, 126 muertes y 3.006 recuperaciones. El condado de Kings tiene 2.394 casos con 29 muertes y 1.492 recuperaciones. El gobernador Gavin Newsom dio una actualización sobre el programa llamado Room Key, que usa habitaciones de hoteles y moteles para proteger a personas desamparadas. Con la ayuda de socios federales, el gobernador reveló que ahora cuenta con 15.000 habitaciones disponibles y 14.000 personas se encuentran recibiendo alojamiento temporal. El gobernador y legisladores han llegado a un acuerdo en relación con el presupuesto del Estado, a pesar de un déficit de 54 billones por COVID-19. Newsom confirmó que el Estado seguirá con el plan de 1.3 billones de dólares que serán usados para programas como este. $900 million of that comes from the state itself. $550 million specifically for acquisition, not just leasing of units like this, but acquiring units like this. El gobernador también habló sobre el incremento de casos en el estado en las últimas 2 semanas. Mañana estará anunciando lo que el estado estará haciendo para proteger a residentes este fin de semana de 4 de julio. Esta mañana la ciudad de Fresno reveló su plan de gasto. La ciudad recibió 92 millones de dólares en alivio en medio de la pandemia para usar en gastos de COVID-19. El día de hoy, concejales votaron 7-0 en un plan que le otorgará 1/3 de ese dinero a el área sur de Fresno. 45 millones de dólares será usado en la comunidad como centros para pruebas, viviendas para desamparados y asistencia para inquilinos y propietarios. Cerca de 10 millones será para el Palacio Municipal para agregar nuevas protecciones contra el coronavirus. We'll keep our fingers crossed, and we did as much as we could to fulfill the requirements at this point of the CARES Act finances. And if we implement the way we have set it up, we should be very, si la ciudad no cumple la meta de las normas federales, tendrán que pagar el dinero de regreso. Por su parte, la Unión representada de oficiales en la cárcel del condado de Fresno está buscando obtener ayuda financiera para varios oficiales que dieron positivos a COVID-19. La oficina alguacil reveló que 507 presos y 25 oficiales que trabajan en la cárcel dieron positivos. El presidente de la Asociación de Seguridad Pública del condado de Fresno dice que el brote en la cárcel está afectando a oficiales que trabajan largas horas, agregando que el condado provee pruebas gratis y suministros necesarios, pero aún enfrentan retos debido a que el distanciamiento social no es una opción. I've worked here with the jail 29 years, and I've never seen this level of this pandemic and this illnesses that are occurring within these jails. We're just doing the best that we can right now, given the situation, arming our folks with the best information possible so that we can weather this storm and get through it as healthy as possible. La oficina alguacil del condado dice que aún esperan los resultados de 186 pruebas adicionales. Mientras los números de casos confirmados de COVID-19 van en aumento en el Valle Central, también la cifra de hospitalizados en el condado de Fresno. 166 personas que tienen COVID-19 o creen estar contagiados se encuentran en el hospital. Ese es un incremento de 12.9% desde el jueves pasado y 31 individuos están en cuidados intensivos. Un representante de Kaiser Permanente en la ciudad de Fresno informó que sus números han incrementado, pero que aún tienen el espacio disponible para más pacientes. Los condados de Tulare y Merced también han visto un incremento en número de casos. We proactively here in Tulare County work with our hospitals along with the state, looking at the potential for alternate care site locations.
Estatalmente, la cifra de hospitalizados ha saltado un 40% en las últimas 2 semanas, pero el gobernador informó que el estado cuenta con el protocolo y trámite para enfrentar los retos que se aproximan. Por otro lado, funcionarios de salud han informado que jóvenes que no consideran la pandemia seriamente podrían ser los causantes de que el virus se está propagando más rápidamente. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la juventud presenta un riesgo para esas personas más vulnerables. Those 18 to 44-year-olds are being infected at a really high rate. Their social networks, their employment is allowing them to mix at a higher rate. And we're seeing the infection rates, especially in Texas, Florida. Aunque los riesgos de contraer el virus son más peligrosos dependiendo de la edad, la CDC aún no determina quién corre más riesgo. Y el evento de fuegos artificiales para el 4 de julio en Tachi Palace ha sido cancelado como manera de prevenir la propagación de COVID-19, pero el casino permanecerá abierto ese día. Las medidas de seguridad seguirán en pie, incluyendo el uso de mascarillas y limpieza profunda del sitio. Y el equipo de béisbol Rawhide de Visalia anunció que la temporada del 2020 de las ligas menores de béisbol ha sido cancelada, debido a que la Liga Mayor de Béisbol no estará proporcionando jugadores para este año. Representantes del equipo dicen que este anuncio contesta las preguntas sobre una temporada y que comenzarán a planear para el próximo año. Los Grizzlies de Fresno también serán afectados por esta decisión. Por ahora nos vamos al otro lado del estudio con AJ Fox para que nos platique sobre los cambios climáticos que se aproximan al valle. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, temperaturas son un poco más calor que ayer, 93 grados en Fresno y Madera, 92 en Hanford, 94 grados en Lemoore. Es cerca del promedio, pero un poco por debajo del promedio hoy. El satélite radar nos muestra cielo despejado en el Valle Central y temperaturas van a estar mañana un poco más calor. Futurecast dice soleado en el Valle Central y temperaturas todavía cerca del promedio por un poco por encima del promedio, como 97 grados en Hanford, 97 grados en Visalia y Fresno y Madera, 98 grados en Mendota y en el Valle Central 90 grados el 1 de julio, no tan extraño. Un poco más fresco para los vanos, 92 grados allá y temperaturas para los próximos 7 días, un poco más calor, soleado cada día esta semana y cerca del promedio hasta el fin de semana. Los 100 grados el sábado, 101 grados el domingo y un poco más calor el lunes, un poco más fresca para el... Así va a estar caliente este fin de semana, pero no tan mal que el fin de semana pasado. Desiree, regreso contigo. Y regresan a esas temperaturas de 3 dígitos. Gracias, AJ. Al norte del valle, miembros del Consejo de la Ciudad de Merced han decidido el seguir adelante con su plan de censurar al miembro Fernando Echevarría. Echevarría ha sido criticado tras hacer una demostración de un estrangulamiento durante una manifestación este mes. Algunos residentes dicen que este fue de mal gusto y que también se ha comportado inapropiadamente durante reuniones de consejo. El alcalde de Merced, Mike Murphy, reveló que los concejales no revelaron la exacta causa del por qué fue censurado y que la decisión será finalizada cuando se reúnan el 20 de julio, agregando que Echevarría no se ha presentado a las últimas 2 reuniones y que si no acude a las siguientes 2 juntas perderá su posición. Por otro lado, el alcalde de la ciudad de Fresno, Lee Brand, estará presentando su estado de la ciudad o State of the City esta noche. El último evento del alcalde será televisado. Lee estará hablando sobre su tiempo como alcalde de la ciudad y los retos que la comunidad está enfrentando en estos momentos. El evento sucede cada primavera y usualmente el alcalde se dirige al público, líderes, negociantes, estudiantes y otros, pero debido a la pandemia, este año no se pudo realizar en persona. En vez será televisado y le dará la oportunidad a que todos formen parte del evento. El evento sucederá esta noche a las 7 por KC24. También podrán verlo en vivo por medio de nuestra página de Facebook o por yourcentralvalley.com. Y para terminar el día, un negocio de tatuajes en Virginia está mostrando su agradecimiento a sus trabajadores de salud en una manera muy especial, ofreciendo tatuajes completamente gratis a esos que cuidan de nosotros durante este tiempo de incertidumbre.
There may have been a few tears and several phone calls made because I don't win anything or get recognized or anything like that ever. Doctors, nurses, social workers, we didn't sign up for the recognition, so it's very good to be recognized for all the good that we do in the world. Por el momento, el negocio solamente está otorgando 5 tatuajes gratis a la misma vez, pero esperan que estos trabajadores sientan su agradecimiento. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralRally.com y por la página de Facebook de KC24.